Juan capítulo 19, vamos a hacer lectura, hermanos, de los versículos 12 al 16. Juan capítulo 19, versículos 12 al 16. Dice la palabra del Señor. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Dios bueno y misericordioso, venimos delante de ti con temor, amado Dios, porque sencillamente estamos ante esas escenas más crueles en donde el carácter de la naturaleza humana se hace evidente. Y más aún, desde esos lugares de eminencia, que es la autoridad delegada. Oh Padre, permítenos hoy abordar este tema con el mayor cuidado, sabiendo que nosotros pudiéramos caer de igual manera como sucumbió la autoridad civil y la religiosa. Así es que, Padre, hoy venimos delante tuyo, confiados en que tú hablarás a tu pueblo y nos ayudarás a hacer de nuestras posiciones de autoridad y aún de nuestra obediencia a la autoridad un asunto que realmente te glorifique. Te lo pedimos, Padre, orando en Cristo Jesús. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Hoy continuamos con nuestro capítulo 19. La última vez que estuvimos estudiando el Evangelio de Juan, hablamos sobre la supremacía de la autoridad de Cristo. Pero hoy, como contrapartida, nos vamos a encontrar, o nos encontramos, con un pasaje que nos va a hablar de la autoridad delegada por Cristo. Esto es una autoridad débil. Vamos a hablar de la debilidad de la autoridad humana. Hermanos, como bien les decía, venimos de considerar que en la autoridad Dios ha extendido ese don, ese regalo sobre muchos hombres. Pero el grave problema está en qué es lo que vamos a hacer nosotros cuando hayamos sido designados a ser autoridad. La última vez que estuvimos tratando el tema de autoridad hablábamos exactamente de lo que es la autoridad. Y en ello afirmábamos precisamente a la luz de la Escritura que toda la autoridad es de origen divino. Nadie puede jactarse de sí mismo, decir: yo tengo autoridad y por ello tengo mis propias reglas. No importa cuál sea su esfera, sea una autoridad civil, una autoridad religiosa o incluso en el hogar. Todas han sido establecidas por Dios, como lo declara el apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 13, versículo 1. No hay autoridad sino de parte de Dios. Y a las que hay, por Dios han sido establecidas.
¿Esto qué significa, hermanos? Esto significa que la autoridad no es una construcción meramente social. No es un asunto donde los hombres se ponen de acuerdo y levantan a otro para ponerlo en un lugar de preeminencia. No, hermanos. La autoridad es una institución que ha sido ordenada por el Señor con un propósito. Y es el de preservar el orden y de reflejar la santa justicia de Dios. Y han sido puestos allí para promover el bien. En su momento también reflexionábamos en la enorme responsabilidad que implica ejercer autoridad. Donde hay personas que están bajo nuestro cuidado, piense usted, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestra congregación, empleados, ciudadanos. Hermanos, no estamos frente a una plataforma de poder, no, sino que estamos ante un encargo sagrado. Dios nos ha encomendado ejercer su gobierno. Por eso, amados hermanos, la autoridad no puede, escuche bien, no puede deformarse hacia ningún extremo. Y cuando hablo de extremos, recuerde muy bien que sí, hay autoridades extremistas. Por un lado tenemos al autoritarismo, pero tampoco nosotros podemos deformar la autoridad degradándola en la negligencia. Hermanos, recuerde muy bien que la autoridad es servicio. Pero no es un servicio sentimental, no es un servicio débil, no, se trata de un servicio que está comprometido con lo que es justo. Es un servicio que es una extensión de lo que Dios ha llamado bueno. Por eso, aquellos que han sido puestos en autoridad deben actuar con decisiones sabias, deben tener un carácter manso, sin ser manipulable, deben ejercer su autoridad con firmeza, sin prevaricar, deben ejercer un liderazgo sin corrupción. Sin embargo, hermanos, surge una gran pregunta, y es si la naturaleza de la autoridad es divina, como lo sabemos, y Dios es infinitamente, perfectamente justo, ¿qué podemos esperar de la justicia cuando es ejercida por los hombres? Hermanos, si usted ve el diseño como tal, la autoridad delegada debiera ser una expresión legítima del gobierno de Dios sobre la tierra. Pero hermanos, nos encontramos con una realidad innegable. ¿Cuál? Que la humanidad está caída. La humanidad está corrupta. Y esa condición incluye también a quienes han sido colocados en posiciones de liderazgo. Por eso debemos ser claros. El problema en la autoridad no es en la delegación divina. No está en la autoridad per se, en sí misma, no. El problema es en el corazón humano que ejerce la autoridad. Por eso la Escritura nos llama a honrar a aquellos que están en autoridad, porque es autoridad de Dios en la tierra. Hermanos, la institución de la autoridad es buena, pero el administrador de esa autoridad es un pecador. Un pecador. Por eso, hermanos, cuando llegamos a la porción que hemos leído hoy, Juan 19, del 12 al 16, nosotros vamos a contemplar un caso concreto donde la autoridad civil y la autoridad religiosa, en lugar de ejercer justicia, la justicia de Dios, han hecho de la autoridad un asunto conveniente, un asunto de abuso. Veremos con el temor que esto acusa, que muchas veces, y uso nuevamente la palabra temor, muchas veces el miedo que
al cual nosotros nos vemos presionados, e incluso los temores personales pueden llegar a torcer el ejercicio de autoridad. Y aquí lo tenemos registrado. Cuando nosotros observamos el juicio injusto que está recibiendo nuestro Señor Jesucristo, no solo vamos a analizar a un Pilato o a los líderes judíos, no, sino que, hermanos, es obligación nuestra vernos a nosotros mismos allí reflejados. ¿Por qué? Hermanos, porque la pregunta no es solo cómo es que ejercen otros la autoridad, no, sino que debemos nosotros saber responder también las demandas de la verdad cuando nosotros somos presionados, cuando nosotros somos sometidos por el temor de los hombres. Usted coge una fruta y la oprime y algo ha de salir. Jugo ha de salir. ¿Qué va a salir de nosotros cuando las presiones vengan a nuestra vida? Cuando el temor de los hombres sea sobre nosotros. Y este será nuestro asunto, hermanos. Tratar precisamente la debilidad de una autoridad humana. Y lo primero que nos presenta nuestro texto es la autoridad civil debilitada. ¿Sí? Vamos a hablar de la autoridad civil debilitada, pero ¿sabe por qué? Es debilitada por el temor y por la conveniencia. Son dos asuntos que también a nosotros nos acusa. ¿Cuántas veces nos ha llegado el temor? ¿Cuántas veces nos acusa la conveniencia? Y allí nuestra autoridad está en juego, es debilitada. Los versículos 12 y 13, que ya lo leímos, allí encontramos, sí, a la autoridad civil encarnada en Pilato. Pilato es el ejemplo de una autoridad arrogante, más bien una autoridad autoritaria. Es una autoridad que sabe recurrir a la fuerza para afirmar su poder. Es una autoridad que no se deja de nadie. A primera vista, aquí encontramos a un Pilato que parece el tipo de gobernante que infunde miedo, que infunde temor. ¿Quién quisiera pararse al lado de este gobernador romano? ¿Quién quisiera? Habría miedo delante de él. Es un hombre que infunde temor y que por lo mismo él tiene el poder, tiene la capacidad de someter a quien él quiera. Es más, hermanos, en gran medida ese es el rostro del Imperio Romano. Un poder que es capaz de doblegar a pueblos enteros, incluyendo a la nación de Israel. Temor. Sin embargo, hermanos, detrás de esta imagen de firmeza de este gobernador romano se escondía una debilidad, se escondía otra realidad. Pilato sí, era un hombre frío, era un hombre calculador. Él incluso sabía que nuestro Señor Jesucristo era inocente. Es más, de hecho, él lo había declarado inocente varias veces. Dice la Escritura, yo no hallo en él ningún delito. Lo dijo en Juan 18:38, lo dijo en Juan 19:4 y lo volvió a repetir en el versículo 6. Yo no hallo en él ningún delito. Un hombre frío, un hombre calculador. Pero hermanos, cuando uno llega al versículo 12, el relato introduce un afán significativo. Aquí hay un afán. ¿Cuál? Dice el verso 12. Desde entonces procuraba soltarle. Algo le estaba consumiendo. Algo había cambiado. El gobernador que parecía tener el control ahora busca con gran insistencia una salida para poder liberar a Jesús. Hermanos, las palabras del Señor previas a este verso 12, yo creo que han tocado la conciencia de este Pilato calculador. Jesús había acabado de recordarle que la autoridad que él tenía no era una autoridad absoluta, sino que él había recibido una autoridad de arriba.
Y que además ha surgido una acusación, eso también lo tenía en la mente Pilato, que la acusación que traían los judíos de este Cristo, de este Jesús, es que que el que estaba allí presente traía un título, el del Hijo de Dios. Hermanos, si nosotros ya hemos considerado esto, que dentro de la cosmovisión pagana romana, el temor a los dioses y a los supuestos hijos de los dioses formaba parte de la mentalidad religiosa de un romano. De modo, hermanos, que Pilato, aquí lo encontramos, intentando hacer otra maniobra política, para dejar libre al Señor Jesucristo. A primera vista, usted podría encontrarse que parece aquí un intento de justicia. Claro, Pilato quiere soltar a Jesús. Entonces uno puede decir, bueno, aquí cuando menos está pensando de manera sensata. Pareciera que él está actuando conforme a la justicia. Pero hermanos, esa descripción se queda corta. Se queda muy corta. ¿Por qué? Más bien, debemos decir que el intento de Pilato por liberar a Jesús, sí, es de justicia, porque el Señor no cometió nada. Él es inocente, pero es una justicia sin valentía. Sin valentía. Mire, Pilato quería hacer lo correcto, pero él no estaba dispuesto a pagar el precio de hacer lo correcto. ¿No nos pasa? Sabemos lo correcto, pero muchas veces no queremos pagar el precio de hacer lo que es lo correcto. Hermanos, y la razón se hace evidente al considerar la presión que tenía este hombre. Habían presiones sobre su vida en ese momento. El gobernador estaba literalmente caminando entre dos espadas. Por un lado, tenemos las palabras de Cristo que estaban penetrando su conciencia. Y por el otro lado tenemos los gritos de los judíos que le exigían, crucifícalo. Por eso es que encontramos a Pilato aquí en este escenario entrando y saliendo del pretorio. Allí está, ¿sí? Él entra y sale del pretorio intentando manejar la situación. Él es consciente de que lo que estaba en juego no era solamente el destino de ese prisionero, no, lo que estaba en juego era su posición. Su posición, estaba en juego su prestigio y muy seguramente estaba en juego su vida. Y permítame aquí hacer una pausa y preguntarle algo. ¿No hemos estado también nosotros en situaciones semejantes? Hermanos, seamos honestos. Hemos estado en momentos en los que la verdad, la Biblia presiona nuestra conciencia. Pero la conveniencia está por el otro lado presionando nuestras decisiones. Hay veces vemos la Escritura como algo no conveniente. Nosotros, hermanos, tenemos el privilegio de conocer a Dios por medio de su palabra. Nosotros sabemos lo que es justo, sabemos lo que es santo y lo que es moralmente correcto. Lo sabemos. Pero cuando esos principios de piedad se enfrentan con el mundo en el cual vivimos, ¿sí? Un mundo desbordado en el pecado, voces que nos instan a hacer lo que es malo, ¿sí? Tenemos una cantidad de corrientes, de filosofías, pensamientos de hombres que se oponen a la verdad bíblica. Y súmele lo que hay en nuestro corazón, que buscamos las conveniencias a nuestras comodidades, pues es allí donde surge la verdadera prueba. ¿Qué hacemos entonces? Dos espadas están sobre nuestra cabeza, la de la palabra y la del mundo, la de la carne, la de mi corazón, de mi deseo. Y es aquí donde el mismo versículo 2, hermanos, añade un nuevo elemento a la escena.
El decidido intento de Pilato por querer soltar al Señor, ahora se estrella contra un muro. Sale Pilato decidido, él quiere, está buscando la manera de cómo liberarlo. Desde entonces procuraba Pilato soltarle. ¿Y qué encuentra Pilato? Un muro, él se estrella. ¿Y quién es ese muro? Los judíos que están allá afuera, levantando la voz y lanzando una amenaza directa. Cuidado, Pilato, con lo que dices. Si tú a este sueltas, no eres amigo de César. Es una frase sumamente peligrosa, hermanos. Profundamente peligrosa. ¿Por qué? Porque en ese tiempo el título amigo de César llegó a convertirse en una posición política. Los gobernadores, los que estaban bajo sujeción del emperador, querían ser llamados amigos del César. Eso llegó a convertirse, sí, en una designación política para quienes gozaban del favor y de la confianza del emperador. Pero hay un reverso en esa moneda. Si una cara es ser amigo del César, pues el reverso de esa moneda es aterrador. ¿Cuál es? Ser considerado enemigo del César. Ser enemigo del César podía significar el fin de una carrera política. Simple, destituido, quitado. Pero eso no es nada. Lo peor es que ser enemigo del César desembocaría en la muerte de esa persona por traición. ¿Se da cuenta de las presiones que tuvo Pilato en ese momento? Muy fuertes. Los líderes judíos entendían muy bien cómo presionar a este gobernador. Estos sí que eran astutos, eran muy hábiles. Por eso ellos añadieron, todo el que se hace rey, a César se opone. Cuidado, Pilato, con lo que vas a hacer. Ten cuidado, porque nosotros podemos ir al César y decir que tú has liberado a uno que se hace llamar rey. Y con esa acusación colocan a Pilato en una encrucijada. Y aquí el texto vuelve a confrontarnos. Sí, a nosotros. ¿Quién es realmente nuestro rey? ¿Quién es realmente nuestro rey? O dicho de otro modo, ¿cuál es el orden de nuestras lealtades? Muchas veces nuestras lealtades están confusas. Siempre va a haber una lealtad primera. ¿Quién está allí? ¿A quién le somos leales? Ah, sí, yo soy leal a mi familia, yo soy leal a mi esposo, yo soy leal a mi trabajo, yo soy leal. Pero ¿se acuerda que usted le debe una lealtad a Dios? ¿Cuál es el orden de nuestras lealtades? Confesamos con nuestros labios que Dios es la autoridad suprema y que todas las demás autoridades se derivan de Él. Sin embargo, esto en la práctica parece ser distinto. Muchas veces el temor de los hombres termina desplazando el temor de Dios. Le tenemos más miedo al hombre que a Dios. Y por eso le rendimos más lealtad al hombre que a Dios. Hermanos, la Escritura ya nos ha mostrado ese patrón antes. Un ejemplo, Antiguo Testamentario. Cuando Moisés sube al monte Sinaí, ¿qué estaba ocurriendo al pie del monte Sinaí? Mientras Moisés va a estar cara a cara con Dios para recibir la ley moral, el pueblo empezó a presionar. Miren nuevamente, el pueblo judío es muy hábil para ello, ¿cierto? Para presionar, y empezaron a presionar ¿a quién? A su autoridad, a Aarón. ¿Lo presionaron para qué? Haznos dioses, haznos unos dioses que los podamos ver. Estamos acostumbrados a tener dioses, venimos de Egipto, necesitamos ver lo que adoramos. Haznos dioses visibles. ¿Y qué hizo la autoridad? En lugar de resistir, en lugar de tener temor al Señor, Aarón cedió a la presión popular y les hizo un becerro de oro. La autoridad espiritual abdicó
Abdicó por temor ¿a qué? Al pueblo, al pueblo. Algo semejante puede ocurrir hoy también. Hay autoridades, hermanos, autoridades suficientemente poderosas y con gran influencia que incluso han llegado a moldear la cultura de este tiempo como si la cultura fuera eso, una masa maleable que la estiran, la alargan, la cortan, le añaden según sus perversos corazones. Mire, un gobierno fácilmente puede redefinir lo que es el matrimonio. ¿No es así? Un gobierno redefine lo que es la familia. Un gobierno puede redefinir, mutar, cambiar el valor de la vida humana. Y con ello lo que hace es normalizar la inmoralidad sexual, legalizar el aborto y permitir una cantidad de cosas que van en contra de Dios. Eso lo hace un gobierno, una autoridad. Y sin embargo, hermanos, ese mismo sistema, esa misma autoridad puede ofrecernos beneficios económicos. Y allí saque usted su balanza. Saque otra vez su balanza. Un gobierno que nos ofrece beneficios económicos, que nos ofrece comodidades, que favorecen nuestros intereses. Entonces es que aparece la tentación, hermano. La tentación. ¿Cuál? Abdicar a nuestros principios bíblicos. ¿Para qué? Para poder, o más bien para no perder las ventajas materiales. No me importa lo que diga o lo deje de decir en leyes nuestra autoridad, pero desde que me beneficie. ¿Qué estamos haciendo? Abdicando de la ley de Dios. Estamos repitiendo la historia de Pilato. Cuando hacemos eso, hermanos, quítese el nombre que usted tiene de pila y póngase Pilato. Haciendo exactamente lo mismo. Pero volvamos a la escena. ¿Qué sucede finalmente? El versículo 13 nos da la respuesta. ¿Qué pasa con las presiones que tuvo este hombre, Pilato? El verso 13 nos dice que Pilato toma una determinación. Determinación. Versículo 13. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado y en hebreo Gábata. ¿Qué hace la autoridad? Toma al preso. Cuando escucha la presión del pueblo, de la autoridad religiosa, coge al preso y lo lleva fuera al lugar de juicio. Y él se sienta en el tribunal. Hermanos, este versículo lo que hace es describir el lugar de la sentencia. Es decir, ya aquí hay una determinación. Voy a dictar mi última palabra. Es el lugar donde la autoridad civil se sienta para pronunciar juicio. De lo que nos dice aquí Juan, pareciera que se trataba de una plaza cercana a la fortaleza Antonia, el Enlosado, Gábata. Tiene sus significados de una plaza empedrada donde hay un lugar de juicio. El lugar donde los gobernantes romanos administraban justicia. Y aquí es donde se teje, escuche bien, una de las ironías más profundas. Una de las ironías más profundas de toda la historia. Piense usted, la autoridad civil, Pilato, con todo su poder, se sienta allá en su silla para juzgar y tiene a quien al lado, al juez soberano. ¿No le parece a usted irónico? El juez de la tierra pretende juzgar al juez soberano. Irónico. El evangelista Juan nos deja así la fotografía de aquel momento. Una autoridad delegada por Dios que está vacilando entre el bien y el mal. Y finalmente su balanza se inclina hacia lo que es injusto, hacia lo que es malo. Y la elección es tan solemne como clara, hermanos, porque por temores, muchos, por temores aún mucho más pequeños
que los que sufrió Pilato en ese momento, nosotros también podemos terminar entregando a nuestro rey. Por temores más pequeños. Esto ocurre, por ejemplo, cuando nosotros callamos en nombre de Jesús. ¿Para qué? Para evitar las burlas entre los amigos. Allí no soy cristiano. ¿Sí? Más bien, evitemos hablar de Cristo. Entre amigos, entre compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Es otra esfera, el Señor sabe. ¿Sí? Aquí no es iglesia. Entonces, callemos. Allí lo que estamos haciendo es sencillamente negar a nuestro rey. O cuando participamos de esas charlas donde nos reímos de conversaciones pecaminosas y para no quedar aislados, para no quedar por fuera del círculo, pues participamos de ella. ¿Qué estamos haciendo? Rechazar a nuestro rey. Cuando cedemos en el trabajo, sí, cuando hay presiones laborales, cuando el mundo pide, la economía, mi urgencia de estar bien, me presiona a mentir, a actuar con deshonestidad, solo por miedo a perder el empleo. A perder el empleo. ¿Y qué estamos haciendo? Negando a nuestro rey. Cuando ocultamos nuestras convicciones bíblicas para evitar ¿qué? La crítica. O cuando por evitar conflictos entre la familia o entre otra reunión social, enfriamos nuestra obediencia a Dios. ¿Qué estamos haciendo? Negando a nuestro rey. En todos estos casos, hermanos, no estamos firmando una sentencia como Pilato, muy grave. Pero sí sabe qué es lo que estamos haciendo. Estamos permitiendo que el temor de los hombres pese más que nuestra fidelidad al Señor. Tenemos más miedo al hombre que a Dios. Por eso, hermanos, la advertencia de la Escritura sigue siendo pero tan vigente hoy como en ese entonces, cuando dice el libro de los Proverbios 29-25. El temor del hombre pondrá lazo. El temor del hombre pondrá lazo. Mas el que confía en Jehová será exaltado. Qué gran diferencia, ¿no? Hermanos, el verdadero discípulo entonces es aquel que teme más desagradar a Dios que perder la aprobación de los hombres. ¿Dónde está nuestro temor hoy? ¿A quién le tememos? Si le tememos al hombre, mire lo que dice el proverbio, sabiduría, lazo hay sobre nosotros. Otra vez esclavos. Ahora bien, amados hermanos, Juan pasa a poner ahora su foco en la segunda autoridad humana, la religiosa. Puso su mirada en la autoridad civil, falló, débil, se dejó presionar, ¿sí? Y actuó en injusticia. Y ahora Juan pone su mirada en la segunda autoridad, la religiosa. Y es que la autoridad religiosa, eso es lo que nos va a mostrar, la autoridad religiosa rechaza a su propio rey. Mire, si el versículo 13 funciona como una fotografía de ese momento, el versículo 14 también lo es. También lo es. Miren lo que dice el verso 14. Era la preparación de la Pascua. Y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Y son interesantes ese par de versículos, el 13 y el 14. Es como si Juan quisiera que aterricemos cómo es que se están dando las cosas. No son sencillas. Tiene un contexto muy particular, donde las autoridades delegadas por Dios, que deberían hacer lo que es correcto conforme a Dios, se desviaron completamente. Entonces, esta nueva escena del versículo 14 nos muestra unos detalles que revelan con mayor claridad la gravedad de lo que allí estaba ocurriendo. El primer detalle, ¿cuál es? Que nos ofrece el versículo 14, que era la preparación de la Pascua. Esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque con esto el apóstol, el escritor de este evangelio, se está refiriendo, primero debemos entender que cuando habla de la preparación de la Pascua, se está refiriendo al día de la preparación para el día de reposo.
en medio de la fiesta de la Pascua, y que con ello empezaba a celebrarse la fiesta de los panes sin levadura. Era viernes, hermanos. Era viernes ese día, y los judíos se estaban preparando para guardar el día de reposo. Era un momento en que los judíos debían disponer todo lo necesario para esa solemne celebración. Eran muy meticulosos. Y con ese inicio del reposo, pues los judíos comenzaban la fiesta de los panes sin levadura, lo que implicaba que los judíos debían guardarse de no tener levadura en sus casas, que nada estuviera leudado. Por tanto, este dato que nos da Juan no es un asunto que pudiéramos pasar por alto. Lo que nos está diciendo Juan, lo que nos está mostrando, es a estos judíos que se estaban esforzando por observar cuidadosamente la ley. Tenga en cuenta eso. Se estaban esforzando por guardar la ley. Estaban procurando que no hubiera levadura en sus casas, estaban atendiendo cada detalle minucioso, ceremonial. Pero aquí aparece otra gran ironía. ¿Cuál? Que mientras más y más se afanaban los judíos por una pureza externa, ¿sabe qué es lo que estaba pasando? Más profunda era su infamia interior, porque estaban entregando a su Mesías. Hay otro detalle que nos presenta este texto, y es el detalle de la hora. Dice Juan, era como la hora sexta. Este dato ha generado grandes debates en los estudiosos debido a la aparente, resalto la palabra aparente, diferencia con el Evangelio de Marcos. ¿Por qué? Porque Marcos menciona la hora tercera de la crucifixión. Y aquí estamos antes de la crucifixión, desde el Evangelio de Juan. Y él está diciendo que era como la hora sexta. No me voy a detener en esta discusión en este momento. Lo que sí basta decir es que la Escritura no se contradice. Eso debiera ser suficiente. Juan simplemente lo que nos está diciendo es que estos acontecimientos que está relatando, esos acontecimientos estaban ocurriendo antes del mediodía. Antes del mediodía. Entonces, en ese mediodía, ¿qué ocurrió? Los judíos llevaron muy de temprano al Señor Jesucristo delante de Pilato, ¿sí? Para que a eso de las 9 de la mañana ya nuestro Cristo fuera crucificado. Entonces, por eso, él está señalando es lo que ocurre allí. Está señalando el momento en que el juicio se encaminaba rápidamente a ese desenlace, a la crucifixión. Por eso él dice, era como la hora sexta, en ese tiempo. Ahora, el tercer detalle es la declaración de Pilato. He aquí vuestro rey. Hermanos, estas palabras están cargadas de burla como también de desprecio, ¿sí? Con esas palabras, Pilato está renunciando a cualquier vestigio de justicia. Si alguna vez le pasó por la cabeza, está renunciando a ello. Y él está exponiendo a Jesús ante una multitud con un sarcasmo. Sí, ustedes lo traen como culpable de ser rey, pues aquí les entrego a su rey. Les entrego a su rey. Sin embargo, aún en medio de esa burla, Pilato no se da cuenta que está proclamando una gran verdad. Jesucristo es verdaderamente rey. Él es el rey de reyes anunciado desde los siglos. Ahora, hermanos, ¿qué nos muestra todo esto? Que para cometer, escuche bien, que para cometer una injusticia no es necesario despojarse de la religión. ¿Cómo lo ven? Para cometer una injusticia no es necesario despojarse de la religión. Estos judíos, desde las primeras horas de la mañana, es más, usted recuerda que el Señor es tomado preso a medianoche, y viene el juicio en la casa de Anás, viene el juicio en la casa de Caifás, y esperaron esa primera hora que Pilato abriera su negocio para presentarlos. Y en ese tiempo, no es como, ay sí, ¿verdad? Como los nuestros, que los juzgados los abren cuando quieren, ¿sí?
justo a mediodía. En ese tiempo no. Los romanos querían resolver esos problemas judiciales rápido, ¿sí? Entre más rápido mejor. Era un tiempo de calor. Ellos no querían estar sofocados con todo el problema del mundo allí, con acusados, etcétera. No, en lo fresquito, más bien, tráigame eso y lo resolvemos rápido. Y eso hicieron los judíos. A primeras horas de la mañana buscan a Pilato. Y fíjense que qué es lo que ocurre. Estos judíos, y nos lo dice la Escritura, habían tenido el sumo cuidado de no entrar al pretorio para no contaminarse ceremonialmente. Y usted lo leíamos y lo estudiamos en Juan 18, 28. Buscan a Pilato, no se quieren contaminar. Y yo digo que eso es una contradicción sumamente trágica. ¿Por qué? Porque ellos se estaban esforzando, sí, se estaban esforzando por mantener una pureza externa. Se esforzaban y mucho. Eran muy meticulosos en los detalles rituales. Pero no les importaba que su corazón estuviera sumergido en las más densas tinieblas. No les importaba nada de eso. Donde el pecado lo estaba contaminando absolutamente todo. Todo lo estaba contaminando. Entonces, si ellos no querían pisar el lugar de un gentil, ya estaban más que contaminados. Si ellos no querían tener levadura en sus casas, ya estaban más que contaminados. Por eso una pregunta, hermanos. ¿Cómo podían santificar sus preparativos para la fiesta si su mente estaba entenebrecida? ¿Cómo? Hermanos, ellos podían, eran sagaces en cumplir la letra de la ley, pero el espíritu de la ley les era completamente ajeno. ¿Por qué? Porque ni podían ni querían someterse al espíritu de la ley. No querían. Ironías, ¿no? En este texto. Pilato es irónico al decir, he aquí vuestro rey. Pero lejos de provocar esa expresión, una reflexión en el pueblo judío, de decir, nuestro rey. Lo que dicen los antiguos, lo que dicen los profetas. Y aquí vuestro rey viene sentado en un asnito. Lejos de una sana reflexión, esas palabras lo que hicieron fue enfadar la furia de esa multitud. Los líderes religiosos y el pueblo responden como una jauría sedienta de sangre. Ellos no claman por justicia. Ellos gritan nuevamente crucifícale. Pero no nos saltemos esas primeras palabras. ¿Por qué? Porque a esa petición de crucifícale, previo a ello, ellos añadieron otro clamor sumamente terrible, y es el de fuera. ¿Ustedes se pueden dar cuenta de lo que están diciendo estos judíos? Hermanos, en su ceguera espiritual, ellos no perciben que están rechazando. Ellos están pidiendo que la luz del mundo les sea quitada de su presencia. ¿Puede creerlo? La luz del mundo quitada, eso era lo que estaban gritando. Quítalo, quita la luz, quita el Salvador, quita el Rey. No lo queremos. Es como el hombre bien intencionado que intenta alimentar a un león hambriento. Mire, la fiera no lo considera como su benefactor. El león no entiende, primero que todo, porque no piensa. Los animales no piensan, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ni el gato, ni el perro, ay, mire, me está casi sonriendo. No lo hace. Él va por lo que usted tiene en la mano, pero si es un león ávido de sangre, él no va a mirarle a usted, ay, me trae comida, qué bueno. No, él lo ve a usted como parte de la cena. Así actuaron los judíos. Ellos no vieron a Jesús como su benefactor. Ellos no vieron a Jesús como su Salvador. No vieron al Cristo sufriente, del que habla Isaías 53.
Pero hermanos, la degradación alcanza su punto más bajo, cuando después de rechazar al Mesías, ellos proclaman es su lealtad a un poder pagano. ¿Mm? No tenemos más rey que César. ¿Qué? ¿Qué es lo que están diciendo estos judíos? Es una declaración. Esta declaración es más que una estrategia política. Es apostasía abierta. Apostasía. El pueblo que había confesado por siglos que Jehová es su rey, ahora están renunciando a ese principio y están declarando su sumisión absoluta al imperio. No tenemos más rey que César. Ese mismo patrón se puede ver hoy, hermanos, cuando las personas rechazan la autoridad de Cristo. Inevitablemente, ¿sabe qué terminan buscando? Seguridad, sí. Identidad, sí. Aprobación, sí. ¿Pero dónde lo buscan? En otros reyes. En otros reyes. Algunos prefieren la aprobación de la cultura antes que la fidelidad a Cristo. Sí, lo que diga la cultura está bien, pero Cristo no me conviene. Otros ponen su esperanza final en los líderes políticos. Sí, que se levante un político que nos saque de esta situación tan terrible. ¿Quién es su rey? ¿Quién es su rey? Otros adaptan la doctrina para agradar a instituciones o autoridades o a mantener contento al mundo. ¿Quién es su rey? Quieren tener gobernados a su audiencia, gobernar a su audiencia y resultan gobernados por su audiencia. ¿Por qué? Porque les dan lo que el corazón caído de la audiencia quiere. Pan y circo. Hermanos, ¿sabe qué es lo que pasa cuando Cristo deja de ser reconocido como rey? ¿Sabe qué pasa? Hay otro señor que inevitablemente va a ocupar ese lugar. Nadie puede servir a dos señores. Amará a uno y despreciará al otro. Si no amamos a Cristo, a otro estamos amando. A otro. Otro ocupará ese lugar, al cual le rendimos pleitesía, a quien nos inclinamos y buscamos sus deseos. Ahora, hermanos, finalmente la escena concluye como suele terminar, cuando una multitud que está enfurecida, rodeada, cuando rodea a alguien y ese otro intenta salir ileso de la situación, es decir, Pilato. Aquí nos dice el versículo 16, así que entonces Pilato lo entregó a ellos. Tanta presión, decir, no, ya, no más, no me voy a desgastar más, no voy a poner mi pellejo en juego. La solución es hacer lo que ellos quieren. Los entregaron a Jesús a ellos para que fuese crucificado. Tomaron, pues, termina aquí el verso diciendo, a Jesús y le llevaron. Aquí que tenemos que la transacción ya está hecha, bajo la mesa. Una transacción ilegal, una transacción que solamente apela a los deseos de la carne, al bienestar de cada una de las partes. En esta negociación brutal, dos autoridades delegadas por Dios, la civil y la religiosa, ¿qué hacen? Se ponen de acuerdo. ¿Se ponen de acuerdo para qué? Para dictar una sentencia que saben que es injusta. Lo saben. No fue un error de interpretación. Para Pilato no hubo más evidencia para encontrar a Jesús como culpable. No. Para los judíos tampoco fue. No, a este lo hemos visto diciendo blasfemias y haciendo cosas que no debe. No. Todo lo que hizo el Señor Jesucristo era bueno y estaba acompañado de la Escritura. No fue un error de interpretación. Fue un acto deliberado contra la verdad y contra la ley. Mire, usted encuentra
en esa escena a un Pilato que actuó libremente, libremente. Claro, usted dirá, no, pero las presiones, porque esa es la manera en que nosotros juzgamos nuestras situaciones, nos queremos justificar. Es que lo hice porque estamos justificando, pero en últimas actuamos libremente. Pilato actuó libremente. ¿Y ahora qué podemos decirte de los líderes judíos? Ellos actuaron responsablemente. Ellos eran responsables de sus actos. Y la multitud que estaba allí gritando, ellos gritaron voluntariamente. Pero sin embargo, hermanos, en esa escena tan caótica, por encima de toda esa maldad humana, todo ocurre conforme al propósito redentor de Dios. Todo. Nada se salió del cauce divino. Nada. Déjenme terminar con algunas aplicaciones, cuando menos 3. Y la primera de ellas es una advertencia a las autoridades. Y recuerde, usted dirá, pero yo no soy alcalde, presidente, policía. Usted puede ser padre, madre. Usted puede ser jefe en su trabajo. Déjeme advertirle que este pasaje es una seria advertencia para todo aquel que ejerce algún tipo de autoridad. ¿Por qué? Porque cuando el poder se separa del temor de Dios, inevitablemente se degenera en injusticia. Se degenera en injusticia. Eso fue lo que le ocurrió a Poncio Pilato. Él reconoció que no había culpa en Jesús, pero aún así él cedió a la presión y dictó una sentencia injusta. Muchas veces sabemos lo que es correcto, pero por la conveniencia o por la presión, por el miedo, actuamos injustamente. Aquí hay una advertencia. El problema no fue, hermanos, no es la falta de información. Sabemos lo que es bueno. El problema está en la convicción. No actuamos, no somos coherentes con la verdad. Lo mismo sucede, hermanos, en cualquier esfera de autoridad, gobierno, iglesia, familia, trabajo. Cuando el temor del hombre pesa más que el temor de Dios, la justicia se tuerce. Por eso, hermanos, la Escritura enseña que quienes gobiernan deben hacerlo con responsabilidad delante de Dios, sabiendo que toda autoridad humana es delegada por Dios y que un día daremos cuenta ante el Rey verdadero, aunque hoy sea negado. Segundo lugar, advertencia contra la religión externa. El pasaje de hoy nos debe advertir y nos advirtió sobre el peligro de una religiosidad meramente externa, un cascarón hueco. Los líderes judíos eran escrupulosos, muy escrupulosos en los detalles ceremoniales. Ellos se cuidaban de no contaminarse, de preparar cuidadosamente la Pascua y de observar las normas rituales. Sin embargo, mientras se preocupaban por la levadura en sus casas, la maldad dominaba sus corazones. Su corazón estaba leudado. Ellos podían cumplir la letra de la ley, pero estaban rechazando al Señor de la ley. Esto nos recuerda que es posible, hermanos, participar de actividades religiosas. Podemos asistir fielmente a los cultos, podemos conocer la doctrina y aún así no someternos verdaderamente a Cristo. Hermanos, la religiosidad puede coexistir con un corazón no regenerado. Eso es lo que nos demuestra este pasaje. Puede coexistir con un corazón no regenerado. Por eso el Evangelio siempre nos llama a algo mucho más profundo que la forma.
¿Y sabe a qué nos llama el Evangelio? A un corazón que sea transformado, a un corazón que ame, a un corazón que se someta al Señor Jesucristo. Y esto nos lleva a la tercera y última aplicación, y es a un llamado al arrepentimiento. Finalmente, hermanos, este pasaje también contiene un llamado urgente al arrepentimiento. En este relato, hermanos, Pilato presenta a Jesús ante el pueblo y declara: he aquí vuestro rey. Aunque lo dijo con ironía, esa proclamación sigue siendo verdadera hoy. Cristo es rey. Cristo es rey. Entiéndalo, amado hermano. Cristo es rey. Él es rey que aún es presentado ante los hombres. Por eso debiéramos preguntarnos cómo es que estamos respondiendo ante esa declaración. ¿Verdaderamente Cristo es nuestro rey? Algunos, como estos líderes, lo rechazaron. Otros van a intentar ignorarlo. Y otros van a buscar sustituir a este rey por otros reyes. Pero la única respuesta correcta, hermanos, ante esta declaración, he aquí vuestro rey, ¿sabe cuál es? Rendición. Ríndase delante del rey. Confiese fe y sea obediente a este rey. Mire, reconocer a Cristo como rey implica abandonar nuestra rebelión. Somos rebeldes por naturaleza. Reconocer a Cristo significa confiar en Él. Todo lo que Él diga, todo lo que Él mande es bueno y debe ser obedecido porque Él es Señor, porque Él es Salvador y debiéramos someternos voluntariamente a su gobierno. Porque el mismo que fue rechazado, el mismo que fue crucificado, es también el rey, ese rey exaltado, delante de quien un día, no muy lejano, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Él es rey. Vamos a orar, hermanos.